Bueno, buenas tardes. Domingo día 18 de octubre y tenemos otro de nuestros capítulos de Hispale entre amigos. En esta ocasión vamos a tener con nosotros una persona que va a estar colaborando concretamente en nuestra próxima jornada de misterio que celebramos aquí en Bormujo con motivos de Halloween, que no es otro que Manuel Jesús Palma. Manuel Jesús Palma, para el que no lo pueda conocer, yo voy a dar una serie de datos, poquitos, y luego hablaremos con él y nos sacará duda de muchos más. Es natural de Sevilla, concretamente nació en el Viso del Arcor. Es tertuliano habitual en diferentes programas, licenciado en periodismo y en lo cual ejerce como algo que luego también le voy a pedir que me explique qué significa eso de ser, de trabajar como freelancer y practica lo que es el periodismo independiente. Es autor de libros como Escocia Misteriosa, Muse, Música Mardita, La estirpe de Fausto y Sonion Tenebris, que será del tema que nos hablará en Halloween, además de haber escrito sobre creepypasta. Hablaremos de muchas cosas. Manuel Jesús, entre otras cosas, es músico. Y bueno, lo primero es saludarte. Decir que hoy del Grupo Hispal, que se me ha olvidado decir lo que es algo que digo siempre al principio, pero hoy por motivos de aceleración no se me ha pasado. Contamos con Salvador Pozo, con Juan Manuel Cruz, con Paqui Álvarez y con Paqui Sánchez. Manu, entre lo primero, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Nada, encantado de estar aquí con vosotros y de la oportunidad que me da la Asociación ISPAL, ya no solo en Halloween, de hacer esa charla, sino de estar aquí en un programa entre amigos también. Esto será, como tú bien dices, será una charla entre amigos. Perdona que hemos entrado un poquito precipitado, pero bueno, es cuestión de tomar la temperatura ambiente y de coger el pulso a esto poquito a poco. Vamos a hablar de muchas cosas, entre otras hablaremos un poquito, no mucho, de lo que nos va a hablar en Halloween por motivos de que queremos que el que vaya lo disfrute allí directamente. Claro. Pero mi primera pregunta sería para ti qué le lleva a un joven bisueño a escribir este tipo de libros con todo lo que lleva, todo ese halo de misterio que posee este tipo de escritura que tú haces. Pues evidentemente el gusto por esos temas, el gusto por el misterio, desde joven. No voy a decir desde niño, porque yo era el típico niño cagueta que se asustaba a la más mínima, que no quería ver una película de terror, pero vamos, ni a un kilómetro de distancia. Pero sí que es cierto que seguramente algo cambiaría en mí en un momento dado. Yo románticamente quiero pensar que fue cuando empecé a leer a Becker y leí las leyendas y dije, ¡buah, esto da miedo! Pero da miedo de una manera chula, no como el miedo que me dan las películas o hasta entonces me daban las películas. Y diría que fue esa mi entrada al mundo de, ya no del misterio, sino del terror en general y a partir de ahí, pues yo creo que de las primeras experiencias que tengo yo relacionadas con estos temas es siempre relacionada también con la radio, escuchando la radio, escuchando a Miguel Blanco en Espacio en Blanco, escuchando a Iker Jiménez con Milenio 3, ya un poco después, y a través de esos programas es cuando yo voy descubriendo un poquito todo lo que conlleva ese mundo del misterio y paso de ser un niño cagao a ser un interesado en este tipo de temáticas, a comprarme revistas Enigmas, Año Cero, un montón de libros y demás. Y con el tiempo, pues esa afinidad mía que tengo por la lectura y la escritura, yo creo que en algún momento tenía que cristalizar también en intentar sacar algo mío. Y así es como más o menos llego a ya no solo a gustarme y a leer temas de misterio, sino también a intentar aportar mi granito de arena en todo este universo tan grande que es. Manu, dejo ahora a Salva que te haga una pregunta, pero por curiosidad, ¿qué significa ser un periodista freelance? Pues ser periodista freelance es la manera bonita de decir que eres autónomo y que estás currando para el cliente que te paga en ese momento. Entonces, yo cuando salgo de la carrera hace ya un tiempo, la situación periodística en el país estaba mal. Si ahora está peor seguramente, pues en ese momento ya les estamos viendo las orejas al lobo y trataba de vivir de mi vocación y al final entendí que tal vez el futuro estaba en Internet y empecé a trabajar para clientes de Internet que me mandaban artículos para sus blogs. Entonces, mi trabajo consiste básicamente en escribir todo tipo de artículos que me manden, pues desde deportes hasta salud, pasando también a veces por misterio, cine, que son los que más me gustan hacer al final.
y hacérselos para sus páginas web, para sus blogs, que ellos los cuelguen bueno, y ese es el trabajo que llevo realizando. Ya va para 8 años, o sea que vamos, me puedo sentir también bastante orgulloso de ello y satisfecho de cómo me van las cosas, porque conozco a muchos compañeros míos que por desgracia no tienen ni siquiera la suerte de trabajar como periodistas, o sea que... Mira, como estas son las cosas del directo, yo te voy a pedir que te eches un poquito a tu derecha, Manu, que está demasiado escorado y así te tenemos más en el centro. Aquí. Ahí estás divino, ahí está para comerte Vale, ya. perfecto. Salva, cuéntame. Buenas tardes. Buenas, Salva, ¿qué tal? Mira, una de las preguntas que te quiero hacer. De todas las historias que tú conoces, ¿cuál es la que más te ha sorprendido? De las que yo he conocido, incluso he llegado un poco a vivir en primera persona, a mí hay una que siempre se me viene a la cabeza, que es el caso del poltergeist de Mackenzie en Edimburgo. Es una ciudad que adoro porque me gusta muchísimo Escocia, por eso escribí también el primer libro sobre los misterios y leyendas de allí. Y cuando pude conocer esa historia, cuando pude estar allí en el cementerio de Greyfriars y vivir, por así decirlo, la energía que desprende el lugar, que es un pequeño mausoleo donde han pasado cosas bastante truculentas, esa historia me sorprendió porque es de los pocos sitios donde yo he ido y sí que es cierto que he sentido algo, alguna energía, llámalo como quieras, oscuro, que parecía pegarse a mí. O sea, he estado en un montón de sitios de ese estilo y yo, a pesar de que me gusten estos temas, soy bastante escéptico en todo lo que se supone de ir más allá de lo natural, ¿no? De entender con cosas sobrenaturales, pero en ese sitio sí que es cierto que me llevé esa impresión bastante fuerte porque el tema y la historia tienen mucha amiga. Además, es un sitio que es considerado uno de los más activos en cuanto a actividad paranormal, ya no solo de Escocia, sino del mundo. Y cuando por fin pude estar allí, lo comprobé en primera persona, esa energía oscura que hay. A mí no me ocurrió nada allí, por suerte, pero sí que es cierto que es un sitio que llama mucho la atención y yo creo que conjuga todo lo que me gusta, el misterio, esa barrera que hay entre lo real y lo sobrenatural y sobre todo Escocia. Gracias. Muy buena, A Manuel ti. Jesús. Buenas, ¿qué tal? Mira, bueno, hemos entrado en Escocia, ¿vale? Te quería preguntar, ¿qué son los kelpies? Los kelpies son unas criaturas mitológicas de allí de Escocia que vendrían a ser, por así decirlo, caballos de agua. En el término escocés, el término gaélico se refiere a ellos como caballos de agua. Estas criaturas, por así decirlo, son espíritus normalmente lacustres, o sea, viven en los lagos más que en el mar, ¿vale? Son espíritus de agua dulce. Salen de ese agua dulce y se convierten, toman forma de caballos bastante hermosos, además, normalmente negros, ¿no? Se pasean por las orillas de esos lagos y bueno, buscando almas descarriadas que decidan subirse a ellos, acercarse, aunque sea a ellos, y una vez que te montas en el kelpie ya no te permite bajar de ahí, es como si te quedaras pegado a la montura y te lleva hacia el fondo del lago, donde evidentemente ya allí pereces, pierdes la vida y te quedas para siempre con el espíritu del kelpie. Esa es la leyenda original de los kelpies. ¿Qué ocurre? Que cuando en 1933 se empieza a hablar del monstruo del lago Ness y consigue una difusión mucho más grande a nivel británico y luego ya a nivel europeo y mundial, en Escocia lo que te dicen que Nessie no es ningún dinosaurio, ni ningún plesiosaurio, ni nada de eso. Es un kelpie, es un espíritu del agua que luego sale en forma de caballo, en forma de animal. Entonces, hay mucha gente que conoce la leyenda de los kelpies también por el tema de Nessie, porque al final estamos hablando de un espíritu que vive en un lago escocés, ¿no? Y que están muy emparentados. Y sí que es cierto que cuando vas allí a Escocia te das cuenta de que esos lagos es que son la base perfecta para crear este tipo de leyendas y para hablar sobre historias sobrenaturales, y si hay alguna criatura extraña o sobrenatural en la tierra, tiene que estar, o en este caso en el agua, tiene que estar en ese tipo de lagos. La verdad es que sí. Es muy curioso porque Disney, digamos, en Frozen 2 aparece un caballo de agua muy similar a este tipo Correcto. de criatura. Sí, luego es verdad que Frozen está un poco más enfocada
a lo que es la mitología nórdica, vikinga, más bien nórdica, ¿no? De norte de Europa, pero es cierto que, bueno, Escocia también tiene muchísima influencia de toda esa mitología, porque al fin y al cabo los vikingos también llegaron a muchas partes de Escocia, sobre todo al norte, las Islas Hébridas y demás, y yo creo que eso se nota, ese puntito de influencia también nórdica se ve en historias como esas, como los caballos de agua, que a lo mejor no solo están en Escocia, que también pueden estar en Noruega, pueden estar en Islandia, por ejemplo, países de este tipo, que comparten muchas historias con los escoceses de la misma forma que la comparten los irlandeses, que son al final los primeros católicos que llegan desde allí hasta Escocia bueno, también pues a dejar su influencia en esta región del norte de Gran Bretaña. Paqui, te toca Paqui Sánchez. ¿Ahora? Ahora, Paqui. Ahora. Bueno, yo sé que te gusta el carnaval. ¿Vale? Sí. Y que has escrito para comparsa y demás, ¿no? Pero me interesa mucho que me hables de la música maldita. Que también, vale, bueno, pues... De las canciones estas que incitan al suicidio, a cierta... Bueno, yo considero básicamente que la música es el arte más grande y más espectacular que existe, al menos para mí. Y evidentemente un arte de ese tipo también tiene que tener sus propias leyendas y sus propias historias ocultas. Y bueno, yo era muy aficionado a la música, era aficionado al misterio, la ecuación estaba ya hecha y tenía que llegar el momento en el que yo también me lanzara un poco a escribir sobre ese tema. Y bueno, la verdad es que le di un buen repaso en un libro pequeñito que sacamos hace años con Guante Blanco. Bueno, hace años no, mentira, el año pasado. Lo que pasa es que parece que hace mucho ya. El tiempo vuela. Exactamente. El año pasado lo sacamos con Guante Blanco. Fue un proyecto además que me propuso Óscar Fábregas, que también estoy muy, muy orgulloso de poder haber colaborado con él. Y fue un libro que disfruté muchísimo porque son dos cosas que me gustan. Hablamos mucho de músicos de rock, que seguramente el estilo mío favorito dentro de lo que es la música popular. Y hay un montón de historias curiosas y un montón de historias que por lo menos resultan extrañas cuando hablas de ellas. Tú has comentado la música que incita al suicidio, que bueno, tenemos ahí la canción de Gloomy Sunday, la canción húngara que parece que sí que es cierto que invita al suicidio. Estudiamos también un poco toda la relación que había entre los músicos de heavy metal de los 80, 70, 80 con el tema del ocultismo, incluso aquellos juicios que se llegaron a hacer por culpa de este tipo yo diría más bien, eran simplemente teorías de gente que decía que sus canciones también incitaban al suicidio de los jóvenes y hubo casos relacionados y demás. Pero sí que es cierto que, claro, la música es capaz de crear tanto, de generar un sentimiento y una emoción tan enorme, tanto para lo positivo como para lo negativo también. Entonces, ¿hay música maldita? Pues sí, lo que pasa es que, claro, depende de lo que entendamos como maldita. Música que te puede llevar, por ejemplo, a estar más triste, incluso un estado de depresión en un momento dado. Música que nace precisamente de ese estado, porque al final el que la compone, el autor, no solo se basa en cosas felices, sino también en cosas tristes. No tendríamos a Alex Ubago, por ejemplo, si no. Entonces, al final, este tipo de cosas generan todas esas emociones que se transmiten a través de la música. En los tiempos medievales se consideraba que el acorde de cuarta aumentado, quinta disminuida, lo que es hoy en día el trítono, era un acorde maldito y no se tocaba. Entonces, hoy en día ese acorde se le conoce como el trino del diablo, por ejemplo. Y hay cosas como la manera en la que Paganini tocaba. Paganini, un famoso violinista del siglo XIX, que decía a la gente que era imposible que un ser humano tocara de esa manera, que tenía que estar poseído por el diablo. Entonces, claro, todas esas leyendas van generando ese estrato de misterio sobre la música, que ya digo que de por sí ya tiene algo sobrenatural y mágico en sí misma.
Y creo que era algo interesantísimo de hacer y de analizar, que la gente no se quede solo escuchando, por ejemplo, tampoco alguna obra de Beethoven o de Mozart, sino que conozca también lo que hay detrás y cómo eso puede llevarte también al tema del ocultismo y cómo hay mensajes ocultos incluso en las canciones de los Beatles, del grupo más famoso de la historia. Bueno, pues todo eso creo que es muy interesante aportarlo en un pequeño, en este caso era un pequeño libro que ya digo que disfruté lo más grande escribiéndolo. No. Aquí. Muchas gracias. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Ah, vale. Hola, Manuel. Bueno, yo Hola. La verdad es que escuchándote, leyéndote, me he sentido muy orgullosa de tener un paisano tan joven y con tanta trayectoria, ¿no? Tu primera novela es Esperando a Alba, pero sobre todo lo que me llama mucho la atención es que cuentas en una de tus entrevistas que con 8 años ya lees a Becker. Sí, ya he dicho antes, además, que era un poco lo que me marcó, ¿no? Marcó la diferencia entre... Pero con 8 años, porque bueno, todos hemos leído a Becker en algún momento, pero 8 años... Sí, yo fui bastante precoz a la hora de leer. Me contaban siempre mis padres, bueno, me siguen contando, que con 3, 4 años ya me ponía a intentar descifrar el periódico. Bueno, lo leía de aquella manera, pero sí que es cierto que en cuanto empecé a leer de manera fluida, ya no paré. Y todo lo que caía en mi mano me lo leía y sí que es cierto que era un libro además que tenía mi prima, que es 3 años mayor que yo, que con 11 años pues ya a lo mejor en lengua sí que te mete un poquito a Becker, en a lo mejor libros más adaptados, ¿no? Pero cayó en mis manos aquel libro, me llamó mucho la atención la portada y empecé a leer El Monte de las Ánimas y dije, wow, pero ¿esto qué es? O sea, me llevé un shock brutal y a partir de ahí pues creo que ya todo vino rodado. Es cierto que fue como un poco lo que me marcó en ese momento, tanto a nivel de lectura, porque fue lo primero que de verdad me gustó leer y me dejó en shock. O sea, lo de antes pues lo leía por los típicos cuentos, ¿no? Al final y demás, pero claro, esto ya es otra cosa. Esto no era un cuento. Esto era una leyenda con todas las de la ley, con su punto sobrenatural, con esqueletos peleando entre sí a medianoche en el Día de Todos los Santos y todo aquello a mí me parecía como una película de terror, pero para bien. Entonces, a lo mejor también tenía que ver con el tema de que con las pelis de terror, pues o te ibas o tenías que quedarte viéndole y el libro lo podías cerrar en un momento dado. Y esa experiencia sí que la tengo y luego a partir de ahí pues ya ha venido todo lo demás. Bueno, aparte de leer, de ser precoz y leer mucho, bueno, verás, Manu, que estamos... Aquí esto no tiene mucho sentido. Empezamos por un lado, nos vamos a otro, derivamos. No te extraña que volvamos de nuevo a tocarte otro tema, volvamos a Escocia o algo. Pero... Me parece maravilloso porque al final mi propia vida ha sido así. Es de un lado para otro. Es una conversación un poquito descontrolada, pero bueno. Yo, hablando de música maldita, yo también te leí en una entrevista que hablabas, por ejemplo, que entre otras cosas te gustaban los pecos, que a mí también me gustaban. Yo no sé si eso es satánico o no es satánico, o si es maldito o no es maldito, pero bueno. Que conste que si a ti te gustaba, a mí también me gustaba. Pero hablando de música maldita, están sus majestades satánicas, que seguramente tienen un lugar, sé que tienen un lugar en tu libro también, pero entre otros músicos hablas también de uno que yo he hablado ya con varias personas también en este mundillo del misterio y que lo ponen de ejemplo, que es Robert Johnson. Sí, del cual se dice que debe su talento al diablo y ¿tú piensas que él le vendió su arma al diablo por tal de tocar como al final tocaba? Yo diría que no. Sinceramente, ¿no? Ya he dicho que soy muy escéptico. A lo mejor quedaría mejor que dijera, sí, seguro que lo de la encrucijada fue real y demás. Mi opinión personal es que no, que simplemente desapareció un par de años de los sitios donde solía tocar y ese par de años pues practicó día y noche y consiguió esa maestría que luego tenía. Y es cierto que a lo mejor entendió que intentando imitar a los demás, que era otra cosa que hacía, él intentaba imitar a todos sus bluesman favoritos de la época, no iba a llegar muy lejos porque estaba haciendo lo que otros ya hacían. Pero cuando volvió de esos 2 años de exilio, cuando volvió con 24, 25 años, era un tío totalmente distinto. Cantaba como no había cantado nadie nunca, tocaba como no había tocado nadie nunca. Entonces, aunque solo fuera por ser original, ahí ya la gente le prestó mucha más atención. Pero es verdad que, bueno, Robert Johnson es uno de los últimos realmente de una estirpe de músicos que, como Paganini, como Tartani, como tantos otros, que supuestamente le venden su alma al diablo para conseguir ese talento sobrenatural que tienen,
porque de hecho es imposible que alguien sea capaz de llegar a cantar de esa manera, a hacerlo de esa forma tan espectacular o a tocar de la manera tan inventiva que él tenía. Pero también lo que ocurre con Robert Johnson es que tiene el plus de que murió con 27 años y ahí entroncamos también Club de con los otra 27. parte de la... Club de los 27, que luego hablamos del Club de los 27. Perfecto. Pues ahí ya ves tú, es que es el ejemplo perfecto. Robert Johnson lo tiene todo, tiene todo. ¿Tú piensas que hizo tipo Leonard Cohen, como cuando dijo Leonard Cohen cuando le entregaron El Príncipe de Asturias, que él verdaderamente le debía mucho a un español, porque él no sabía tocar, y fue un español el que le enseñó sus primeros acordes, que a partir de ahí sale Leonard Cohen al estrellato? Sí, pues seguramente. Ya te digo, Robert Johnson pues estuvo un par de años desaparecido y en ese par de años es que te da tiempo a ensayar mucho, la verdad. O sea, te da tiempo a mejorar bastante, sobre todo de esa manera. Él cuando vuelve y llega a ser una estrella es porque hace cosas que nadie había hecho antes y a Robert Johnson se le recuerda porque inventa casi la forma de tocar la guitarra que luego engendraría a Eric Clapton, a todo lo que vino de rock después, entonces a Chuck Berry, a toda esta gente. Entonces, claro, nadie había tocado la guitarra como él antes. Y cuando llega él y la toca de esa manera, ya no está intentando emular ni imitar a nadie, sino ser él mismo. Oye, ¿puede tener eso que ver algo con el tema del diablo, de la encrucijada? Es que es una historia tan bonita también, lo de que llégate a las 12 allí a esa encrucijada, llévate la guitarra, dásela y él te la va a afinar de una manera especial para que luego ya, a partir de entonces, todo te va a salir bien. Y claro, dices tú, es que es tan bonito y esa leyenda yo creo que ya existía en su tiempo. Y él mismo, igual que hizo Paganini en su momento, él mismo también ni desmentía ni afirmaba, ¿no? Era un poco, pues bueno, pues sí, pues vamos a tirar para adelante con esto porque si me está dando fama, que de eso también saben mucho Rolling Stone, Judas Priest, toda esta gente, si esto me está ayudando a ser más conocido, pues deja que hablen, ¿no? Salva. Bueno, voy al segundo disparo. Vamos a ver. Tú has hablado antes de que te sorprendió cuando estuviste en Escocia. ¿Y en alguna otra ocasión has sentido pánico, miedo de verdad? En ese sentido de sentir miedo porque algo sobrenatural puede estar acechando o algo que no veo o algo que no puedo lograr entender en ese momento, yo diría que no. Sinceramente, yo creo que eso, pasé de ser el más cagueta del mundo a ahora estar prácticamente insensibilizado. Es verdad que cuando yo hablo con José Manuel, con García Bautista y demás, y veo que van a tantas rutas y hacen tantas cosas yendo a sitios abandonados, yo no he tenido tantas experiencias de ese tipo. A lo mejor lo que me hace falta es exponerme más a eso. Pero es verdad que yo a estas alturas no he tenido, salvo en esa ocasión, no he tenido esa sensación de terror, de pánico. Lo más parecido, aunque no creo que tenga que ver con el miedo, como a lo mejor estamos hablando ahora, fue también en Escocia, en otro sitio, en medio de un bosque. Empecé a andar para dentro del bosque, a lo mejor estuve andando 10 minutos y cuando me di cuenta, pues estaba, no sé si en medio, pero ya bastante profundo, miraba hacia todos lados y lo veía todo igual. Solo árboles, 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 estaba empezando a anochecer, estaba empezando a escuchar yo ya también sonidos de animales y demás y te das cuenta, ahí es como que pierdes un poco el cable que te conecta con la civilización, con el sitio, tu casa, tu ciudad, donde siempre te sientes seguro y dices, bueno, aquí no me puede pasar nada malo. Pero allí, en el medio de ese bosque, yo estaba totalmente expuesto y sí que sentí una sensación, no creo que llegase al pánico, pero sí por lo menos de una angustia bastante importante, porque de hecho llegué a bloquearme en un momento dado y decir, no voy a saber encontrar el camino de vuelta, cuando lo único que tenía que hacer era volver hacia atrás, ¿sabes? Pero es ese momento, ese instante en el que te quedas bloqueado y te quedas en shock porque piensas que te va a ocurrir algo muy malo y que no vas a poder evitarlo. Y recuerdo que me ocurrió ahí. No sé si tiene que ver tanto con el terror en sí o con experiencias de este tipo, pero es verdad que fue la vez que más sentí yo esa angustia y esa ansiedad de que estaba en un peligro real cuando seguramente tampoco me hubiera pasado nada, o sí, por haberme quedado allí un rato más. Manuel, Escocia también es conocida por su... O sea, es un lugar muy ligado al fenómeno OVNI. Sí. ¿Qué caso más sonado conoces? ¿Cuál es el caso más sonado que conozcas de allí de Escocia?
Bueno, es curioso que lo comentes también porque hay mucha gente que conoce Escocia por las leyendas de los castillos, por Nessie y estas cosas, pero el fenómeno ovni allí sí es muy conocido y para los entendidos sí que lo está, pero cualquier persona de a pie, tú le dices, oye, que es que en Escocia hubo una oleada brutal, finales de los 80, principios de los 90, y la gente no tiene ni idea. La gente como mucho te dice, bueno, pero eso tendrá que ver con los campos de maíz del sur, ¿no? De Inglaterra y demás, y tú le dices, no, es que es algo totalmente distinto. Y yo creo que eso, más que un caso en sí, la oleada esa creo que fue del 90 al 92 o del 91 al 93 en Blairgowrie, que está muy cerca de unos 80, 90 kilómetros de Edimburgo aproximadamente, se calcularon más o menos unos 2.000 casos en 2 años, que fue una barbaridad absoluta. Blairgowrie se convirtió, de hecho, en la capital no oficial del fenómeno ovni en ese momento. Se llegó a hacer una quedada, una especie de gran congreso ufológico allí también en el año 93, porque el alcalde también vio que aquello atraía a la gente, que era algo llamativo. Y fueron muchísimos casos, pero por ejemplo, es que además esos casos los tenían todos. Algunos de los principales testimonios que se toman de esos 2.000 casos tienen que ver con los famosos hombres de negro, ¿no? Por ejemplo, vecinas cualquiera que tenían sus casas allí en Blairgowrie, un pueblecito muy pequeño, y que, bueno, pues que salían, por ejemplo, a tejer un poco cuando estaba la tarde, cuando estaba el sol de la tarde, a aprovechar allí a su jardín trasero, y veían de repente pasar una nave grande o algo parecido a una nave, un objeto volante no identificado al final, veían pasar un estruendo tremendo, lo hablaban con su vecina, oye, sí, yo también lo he visto, yo también lo he escuchado, y a los 2 o 3 días recibían esa visita de esos hombres de negro en su portal o en el portal de la vecina, y como esos, muchísimos casos. Hay también una carretera camino de Edimburgo, entre Edimburgo y Perth, la ciudad de Perth, en la que se dan casos de pérdida de tiempo, en el sentido de que es como que, bueno, llegas a esa carretera, deberías de llegar a tu lugar a donde vas en 10 minutos, de repente hay un fogonazo y en lugar de 10 minutos llegas hora y media tarde, haciendo el mismo recorrido y sin que tú te des cuenta. O sea, es un fogonazo, plum, tú no te has dado cuenta, simplemente has visto el fogonazo, has seguido hacia adelante y de repente has perdido hora y media de tu vida. Casos como ese, que también los hay en Estados Unidos, en Colombia, en México. No sé si aquí, creo que en Valencia incluso hay también algunas carreteras de estas extrañas y sobrenaturales. Pues allí también tienen que ver con eso. Y claro, esos fogonazos, dices tú, es que son muy raros. Es que son muy raros, y en zonas donde también ha habido avistamientos de ovnis, hay gente que los relaciona. Y hay como esos casos, ya te digo, hay muchísimos. El fenómeno ufológico allí en Escocia es una de esas partes desconocidas de su zona, de su carta sobrenatural, que yo creo que hay que reivindicar también, no solo de castillos y de leyendas vive Escocia, sino también de todo ese fenómeno ufológico. Pues para aquí. Aquí tiene un protocolo, cada vez tiene que preguntar. Pa' aquí. ¿Alguna vez has tenido un sueño, una pesadilla con alguno de tus libros, Manuel? O si alguna vez te has sentido como si vivieras dentro de lo que has escrito. Bueno, técnicamente no, pero es cierto que para la novela, por ejemplo, sí te tienes que meter mucho ahí, mucho en el tema del libro. O sea, tienes que hacer casi como un actor, y siendo escritor de ficción, pues tienes que meterte en el personaje sobre el que estás escribiendo, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que con el libro de Creepypasta sí llegué a tener algunas veces miedo. El libro de Creepypasta pues tiene que ver con leyendas, historias de terror que se publican por internet, ¿no? Y yo, pues como era así de valiente y así de chulo, pues me ponía a escribirlo por las noches. Entonces, a lo mejor terminaba de escribir a la 1 de la mañana y había escrito el caso de una especie de doctor clandestino que se dedicaba a secuestrar a niñas pequeñas en los países de Europa del Este, y se las llevaba a gente rica para que ellos las abusaran sexualmente, que no tiene nada que ver con lo sobrenatural, pero yo creo que es lo peor. O sea, es mucho peor que cualquier fantasma, o da más miedo que cualquier espectro, y yo me dormía, así que es cierto, pensando en esas cosas a veces, en esas historias, y las pesadillas no me las quitaba nadie en aquella época. Curiosamente, luego con este de pesadillas no he tenido ninguna.
Manuel, en Escocia nos encontramos también con el triángulo de Falkir o Falkir, no sé bien cómo se pronuncia. Esto no tiene relación con lo que has estado comentando, ¿no? De hecho, sí, es de hecho lo que has estado comentando de las desapariciones en carretera y demás, ¿tiene relación? Correcto, es el sitio. Falkir, digamos que hace la punta del triángulo aquí a la izquierda, por así decirlo, en el mapa. Y Blairgowrie estaba justo en medio de ese triángulo, era como el epicentro de ese triángulo sospechoso de tantos sucesos paranormales, sobre todo que tienen que ver con el tema de la ufología. Es ese mismo triángulo de Falkir, que es una especie de tierra que está al norte de Glasgow y Edimburgo, muy cerquita de Stirling también, que es otra ciudad preciosa donde tienen un castillo brutal y demás. Y es ese sitio, es ese pequeño triángulo donde se han dado los casos. Sí que es cierto que, bueno, ahí lo del triángulo yo creo que es más comercial que otra cosa, porque es como, bueno, vamos a tener nuestro propio triángulo de las Bermudas, ¿no? O nuestro propio triángulo del dragón, ¿no? Algo así. O el triángulo del diablo y demás. Simplemente era Blairgowrie, el sitio donde se concentraban la mayoría de casos, y luego algunos desperdigados muy cerca de Falkir, que era una ciudad un poco más grande, y en sitios así similares y cercanos, pero ya te digo, yo creo que Blairgowrie era el sitio central, el sitio donde tenían lugar la mayoría de sucesos de este tipo. Manu, bueno, yo no sé si sé que por mí Escocia misteriosa, pero bueno, de todas formas, verá. Música maldita y la estirpe de Fausto, digamos que están un poquito enlazadas siempre con el diablo. Sí. Giuseppe Tarantini, violinista también, que parecía que era un virtuoso capaz de tocar con una sola cuerda y que compone la sonata del diablo. Sí. ¿Tú como escéptico piensas que esos pactos, vuelvo a lo mismo, es un virtuoso, imagino? A ver, en el caso de Tartani, por ejemplo, que fue el que compuso esa sonata del diablo, él la soñó. Él literalmente la soñó, pues, al menos lo que él dice, claro. Sí. Luego ya eso es complicado de comprobarse. Pero él decía que él había tenido ese sueño, que una noche, bueno, pues se acostó y vio, supuestamente se despertó, pero seguía soñando, y vio al diablo a los pies de su cama. Entonces el diablo cogió su violín, que lo tenía cerca, y empezó a tocar. Y le tocó una pieza que, según él, decía que era la más hermosa y la más impresionante que había escuchado jamás. Y lo que hizo fue despertarse justo en ese momento y coger él mismo su violín, ya despierto, e intentar emular siquiera algo parecido a lo que había escuchado. Él decía que, sin duda, seguramente aquella pieza se convertiría en su mejor obra, pero aún así no había llegado ni siquiera a un ápice de lo que él había escuchado en sus sueños. Entonces, claro, Tartani tenía esa imagen de que se me aparece el diablo en sueños, me toca esto, es como un regalo prácticamente, y me ayuda a componer esta pieza, esta obra. Yo no sé si habré hecho un pacto con él o no, pero desde luego agradecido le tengo que estar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es eso. Es verdad que si te fijas hay mucha literatura sobre cómo el diablo, a partir de cierto momento, cuando escribe John Milton Su paraíso perdido, cuando luego Lord Byron, los románticos, lo toman un poco de ejemplo, se pasa de ser esa figura oscura y totalmente, o sea, que representa el mal al final dentro del cristianismo, a ser tomado por algunos creadores, en este sentido muchas veces ateos también en su momento, como una especie de representación no del mal, sino de la libertad, ¿no? De la liberación, del no seguir las normas, de la rebeldía. Que es por eso mismo, estamos hablando ya de John Milton en el siglo XVIII, pero es que luego lo hace Tartani y Paganini, luego lo hace también, en este caso, por los Rolling Stones, cuando lo toman también y hacen Sympathy for the Devil y este tipo de cosas. Es como una constante en la que el diablo aparece ya no solo como algo maligno, sino como algo rebelde, ¿no? Porque aparte también esos músicos querían aportar esa visión diferente, esa visión oscura. Yo siempre digo eso. Bueno, los Beatles eran los chicos buenos y los Rolling, como eso de chicos buenos ya estaba cogido, querían ser los chicos malos, ¿no? Los rockeros auténticos. Entonces, todo lo que fuera polémica les servía. Y yo creo que en su momento y hoy en día todavía hablar de diablo y hablar o sea, desde una perspectiva un poco más amplia, por así decirlo, claro, sí, tanto vende como suele ser polémico, quiero decirte. O sea, se sigue hablando mucho sobre el satanismo real, cuando yo creo que la mayoría de satanistas, entre comillas, si es que los hay, son satanistas que no son reales en el sentido de que no entienden a Satán como un ser omnipresente como les dio, sino simplemente están basándose en una filosofía de vida, en una forma de hacer las cosas, de entenderla, en fin.
que es algo curioso que cómo ha ido también evolucionando esa figura del diablo, de Satán a lo largo de los siglos, y creo que eso fue lo que intenté también mostrar un poco en La estirpe de Fausto. Salva. Venga, vamos con otra. Volviendo a las historias, ¿vale? Me gustaría que nos dijera si hubo alguna vez alguna historia que desde el principio te la creíste totalmente y al final resultó que era una farsa. Eso es interesante también, porque sí que es cierto que Y más hay teniendo en muchas cuenta veces que eres escéptico, ¿no, Manu? Ese es el tema, claro. Yo intento no picar demasiado. ¿Se puede considerar que el lago Ness es una falsa? O sea, el monstruo del lago Ness es una historia falsa a día de hoy. Yo diría que sí, ¿no? Al final. Yo te iba a preguntar por él, pero casi lo he eludido. Vale. Bueno, pues vamos, yo me meto ahí y perdonadme que siempre me vaya a Escocia, pero es que la cabra tira para el monte. Yo de pequeño, cuando descubrí también Escocia y todo este tipo de leyendas, yo era un fanático del monstruo del lago Ness. O sea, a mí me parecía fascinante que ahí en ese lago pudiera haber un dinosaurio, lo que fuera aquello. Me daba igual lo que fuera, pero me parecía fascinante, claro. Y yo me leía los libros y me veía las pelis, los documentales y demás, y era como tan bonito que luego ya con el tiempo yo he estado en el lago Ness varias veces y dices, bueno, pues aquí no va a haber nada. Pero aún así, dices tú, yo me lo tragué, claro, de pequeño, siendo un poco más, supongo que más también susceptible a creerte ese tipo de cosas. Yo estaba totalmente de que ahí había algo, de que en el lago Ness había algo, seguro. Y luego, claro, cuando he tenido oportunidad de ir, luego ya he investigado mucho más, también para el libro y todo esto, y ya me he dado cuenta de que es muy complicado que una criatura de ese tipo, llamémosle dinosaurio o lo que sea, se mantenga ahí durante tanto tiempo. Monstruo marino. Monstruo marino, monstruo lacustre en este caso, porque al final también está en un un lago. Es un claro. lago. Además, un lago, por lo visto, que con unas condiciones, el agua tiene unas condiciones especiales también. Uf, que se lo pregunten a David Meca. Exacto. El pobre quiso hacerse el lago Ness en estos retos que él hacía y no pudo hacerlo porque le dio una lipotimia. O sea, el agua es oscurísima. Pero, o sea, a 2 metros ya no ves absolutamente nada y tiene un fondo bastante grande el lago. Yo creo que son 200 metros hacia abajo, una barbaridad. Y el agua está congelada, literalmente congelada, ¿eh? Es imposible hacer eso. Él decía además, curiosamente, que él había ido allí y él no tenía ningún miedo del monstruo ni nada de eso, pero que le habían puesto la cabeza como un bombo en los días anteriores. Ten cuidado, no te vayas a topar con Nessie, ten cuidado con los kelpies, ten cuidado con no sé qué, que al final el tío, aunque no veía nada cuando estaba nadando, se puso unas gafas de estas oscuras por si acaso se le pasaba algo por delante que no lo viera tampoco. Digo, bueno, pues ya está, es lo que contaba también David Meca sobre este tema del monstruo del lago Ness. Bueno, digamos el monstruo del lago Ness se ha convertido en cierto aspecto una creepypasta, ¿no? Porque a raíz de esa historia, pues han montado, digamos, muchísimas versiones, bueno. ¿Cuál es de dónde proviene el nombre de creepypasta, bueno, eso? Pues creepypastas son, el nombre de la palabra en sí viene de creepy, que sería aterrador en inglés, ¿no? Y pasta, que es una palabra que proviene de paste, de copy-paste, lo de copiar, pegar, pues eso. Aterrador que se pega, historia aterradora que se copia y se pega en los foros de internet. ¿Vale? Yo siempre considero que hay muchas historias, por ejemplo, lo del lago Ness, más que creepypasta yo diría que es una leyenda urbana al uso porque nace antes de la aparición de internet. Entonces, yo considero que las creepypastas siempre tienen que surgir dentro de Internet, dentro de la web, ¿no? En este sentido, para que sean creepypastas 100% y se desarrollen a través de este medio, que al final es un medio nuevo que hemos tenido pues, en los últimos 30 años y que ha cambiado un poco las reglas de todo. Yo creo que eso a estas alturas no podemos negarlo, ¿no? Incluso de la manera en la que se comparten esas pequeñas historias de terror. Personajes como Slenderman, ¿no? Creo que han conseguido una fama tan brutal. Es verdad que en cierto sector de la población, también muy joven sobre todo, pero gracias a esa facilidad que tiene para ir precisamente copiándose, pegándose sus historias, sus fotos, sus memes.
a través de Internet. Antes, pues una leyenda urbana podía tardar años en ir de un sitio a otro. La contaba tal, luego se la contaba a su primo, el primo se la contaba a no sé quién y tardaban años en venir de Estados Unidos hacia aquí, hacia España, por ejemplo. Hoy en día, Internet ha roto, ha pulverizado esas barreras y yo puedo escribir una historia y el día de mañana alguien de Houston, pues leerla y tener ese miedo y hacer su propia versión, porque además todo esto es colaborativo. Como tú dices, es verdad que lo que tiene esa parte de leyenda urbana, de creepypastas y demás, es que cada persona le da su toque, Claro, le añade algo. Yo me refiero a los testimonios más recientes. Ya Claro. cuando aparece Internet, pues digamos, parece que se multiplica los casos con Nessie, ¿no? Que incluso tiene una forma diferente. Resulta ser que no es un dinosaurio, sino que es un alga, un tipo de alga. Exactamente. Sí, es también pues adaptarse a los tiempos, creo yo, ¿no? Es como vivimos en la época en la que todo el mundo tiene una cámara súper profesional en el móvil. ¿Cómo es que nadie todavía ha captado un vídeo en condiciones de ese monstruo? Pues bueno, pues tienes que buscarte tu manera también de ponerle pimienta a la historia y del testimonio, pues cambiarlo de alguna forma, claro, o coger ese testimonio anterior y decir, pues yo creo que en realidad una mejor versión, una mejor historia, como se hace hoy en día con tantos remakes en cine y demás, pues yo le doy mi toque, le doy esa vuelta de tuerca y la dejo ahí, pues a lo mejor consigo que la gente vuelva a tomar interés en este tema, que de hecho con el Lago Ness ha pasado hace poco, ¿no? Que se supone que uno de los cruceros que va siempre haciendo rutas por el lago ha detectado algo. Y claro, yo como escéptico que soy, digo, bueno, es que, claro, van a necesitar tela de turismo de aquí para adelante, estando la cosa como está, van a necesitar muchísima gente, entonces hay que reavivar un poquito el interés, claro. Pues para aquí. Manuel, ¿qué se siente cuando ves que tus novelas han llegado a México, a Chile? ¿Qué sientes cuando ves que se publican allí tantísimos ejemplares? Sí, pues sinceramente no me lo acabo de creer, Paqui. O sea, es algo que jamás llegué a imaginar que aquellos libros míos que yo escribía en mi cuarto se podrían publicar en países, como tú dices, tan distintos como México, en Chile, aquí en España, evidentemente. El tema de creepypastas que está en Amazon se vende muchísimo en Estados Unidos, que a mí me sorprende. Entiendo que es población latina, porque al final está en español el libro. Pero se vende muchísimo más que en España, de hecho. O sea, y es algo sorprendente porque es eso, yo siempre me sigo considerando, además, dentro incluso de esto que llamamos el mundo del misterio, ¿no? Yo me considero, pues, el último de las filas. De hecho, yo no soy un investigador tan apasionado como los que hemos tenido la suerte todos de conocer, ¿no? No me llevo dedicando a esto tanto tiempo, soy relativamente joven al final, no he colaborado tanto con los semanarios, con las revistas típicas de este tipo de cosas, pero es cierto que la aportación que yo intento ofrecer es algo, desde mi punto de vista, un poco original. No había libros sobre leyendas de Escocia, pues ahí lo tienes. No había esa perspectiva antropológica sobre los pactos con el diablo, te la doy yo. Nadie había hecho un libro de creepypastas, pues yo me lanzo un poco a hacerlo. Entonces, es algo que me llena de orgullo, sinceramente, el recibir mensajes de eso, de Chile, de Uruguay, que me llegaron a entrevistar también una vez, pues era en plan de cómo he llegado yo a conseguir todo esto. Manuel, tú nos comentas que en alguna de tus entrevistas que en las religiones monoteístas las ofrendas y los sacrificios que se hacían a los dioses se podían considerar un poco como un pacto con el diablo, ¿no? Sí. Desde nuestra época, ¿no? Desde nuestra religión monoteísta, ¿se puede hacer un pacto con el diablo? Desde nuestro punto de vista cristiano, se puede hacer. De hecho, cuando yo lo comenté esto con el padre Fortea, al que tuve el placer de conocer y de hablar con él sobre el tema, yo le preguntaba, por ejemplo, bueno, pero padre, de una persona que sea atea, no podría hacer un pacto con el diablo porque de hecho no cree en el diablo. Y él me respondió algo que me dejó pensando, y es que no hace falta que creas en él para que el diablo siempre esté acechándote. Entonces, claro, desde el punto de vista meramente cristiano, de su dogma, el diablo existe, es el reverso de Dios, evidentemente, y es el que puede traer el mal, y puedes tú hacer un pacto con él, que evidentemente sería uno de los mayores pecados que podrías cometer, obviamente, y se pueden hacer, hay grimorios en los que te explican cómo hacer un pacto con el diablo, puedes incluso
acudir bueno, pues magos, nigromantes, ¿no? Personas que utilizan magia negra para ese tipo de cosas. Y bueno, las teorías conspiranoicas también, que nos dicen hoy en día que tantas personas que están en el poder, ¿no? Personas ricas, famosas, cantantes, ¿no? Este tipo de personas han hecho un pacto con el diablo. Claro, yo cuando me puse a investigar el libro me salían que básicamente desde Madonna para acá todas las cantantes de éxito habían hecho un pacto con el diablo porque habían tenido todo ese éxito. Entonces, es verdad que hay que discernir también un poquito lo que es simplemente, pues, habladurías, ¿no? De lo que puede ser real, pero desde el punto de vista cristiano, el diablo existe, se puede pactar con él y evidentemente, según nos muestra la historia con Fausto y demás, siempre gana, siempre te va a ganar porque más sabe por diablo que por viejo que por diablo al final. Eso te iba a preguntar, ¿en qué gana? ¿Qué se lleva él? Pues desde el punto de vista cristiano, tu alma, claro, Tu alma, corrompe tu alma, claro. Imagínate que bueno, el cristianismo, al menos como yo lo entiendo, plantea la lucha por el alma humana como un campo de batalla entre Dios y el demonio, y cada cual, pues bueno, normalmente Dios simplemente te hace a su imagen y semejanza, nace, por así decirlo, y el diablo es el que te tienta, ¿no? El diablo es el que te intenta llevar hacia su terreno. Entonces, cuando lo consigues, se lleva tu alma. Y bueno, pues el día del juicio final, cuando todos seamos juzgados y todas las almas sean también juzgadas y demás, pues también habrá que hacer recuento, supongo, y se pondrán a ver quién ha recolectado más almas y quién no. Todo esto, repito, desde el punto de vista cristiano, claro. Lo que yo intentaba con la estirpe de Fausto era abrir un poco esa perspectiva de la que tenemos y mostrarte cómo esa figura está ya en otras religiones, en religiones tanto monoteístas como politeístas anteriores, y una ofrenda que le hacía a alguien, a Zeus, o una ofrenda que le hacía a un vikingo, a Loki en su momento, era también, entre comillas, un pacto con el diablo. ¿Cuántas promesas no se hacen hoy en día con Dios? Señor, ayúdame a tal, y si lo haces, yo te prometo que no sé cuánto. Eso es un pacto, al fin y al cabo. Lo que pasa es que lo haces con Dios, al final, ¿no? Con la parte buena. Pues se puede hacer igual, pero con el diablo. Claro, la diferencia sería, perdona Paco, está en tu casa. el pacto con Dios, Dios no se cobra nada, ¿no? Y el diablo Eso es. Sí, ¿no? Según tú. Claro, Bueno, según evidentemente. Según... Sí, el diablo pues tiene esa parte mala, perversa, porque es el diablo al final. Es como un y ditero. lo que intenta es llevarse tu alma hacia el infierno o ganarse tu alma o corromperte, alejarla de Dios. Es lo que al menos nos han enseñado desde el punto de vista del dogma cristiano. Bueno, vamos con el Club de los 27, que antes lo dejamos ahí en suspense. Estupendo. ¿Tú crees que puede morir alguien a los 27 años después de haber hecho un pacto con el diablo, Manu? Puede morir después de haber hecho un pacto con el diablo. Puede morir después de haber encontrado al diablo o al mal en la droga, que yo creo que es más común. Sí. Y puede morir porque esa situación que tiene con tan solo 27 años le abrume tanto que no sea capaz de manejarla. Que yo es por la opción por la que opto, ¿no? Por la de todas estas personas que conforman ese club de los 27, desde el propio Robert Johnson hasta Amy Winehouse, que ha sido la última, por así decirlo, en entrar. Son personas que ya anteriormente habían mostrado comportamiento o al menos una estabilidad emocional compleja y complicada. Kurt Cobain, el propio Jimi Hendrix, Janis Joplin, todo este tipo de personas con 27 años ya eran estrellas mundiales, ya eran conocidos en todo el mundo. Eran jóvenes, tenían mucho dinero y tenían acceso a todo tipo de sustancias en una época, además, quitando, bueno, pues a Amy Winehouse y a Kurt Cobain, en una época en la que tomar droga casi que no estaba ni siquiera mal visto, que era lo normal entre los músicos de rock, al fin y al cabo. Y es verdad que es mucha casualidad, pero es eso, hay este tipo de músicos tan claves, ¿no? Tan importantes que han muerto a esa edad. De todos ellos, yo creo que al único al que se le apunta como pactante con el diablo es a Robert Johnson, pero sí que es cierto que, bueno, Jimi Hendrix, no sé también si coquetearía con lo oculto o no en su momento, parece que sí que tuvo ciertos intereses, pero ahí tenemos también el caso de Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que también estuvo coqueteando, pero muchísimo, muchísimo con el tema del ocultismo, y ahí sigue el tío, ni a los 27, para mí que ni a los 72. De todas formas, inclusive Robert Johnson sigue teniendo la leyenda una vez inclusive después de muerto, ¿no? Porque también no se sabe verdaderamente dónde fue enterrado, ¿no?
Correcto, porque yo creo que además si sigue teniendo familia y la familia sabe dónde está, prefiere que se mantenga en el anonimato porque supongo que no querrán que se convierta en un nuevo Jim Morrison y que todo el mundo vaya a la tumba y haga cualquier trastería en la tumba también de Robert Johnson. Lo que dicen es que está enterrado muy cerca de una encrucijada, que eso también es el detallito para imbricarlo con su historia. Salva. Bueno, vamos a ver. ¿Tú nos podrías explicar así, decirnos más o menos cómo sería el terror colectivo? Terror colectivo. En el sentido de una histeria colectiva, algo que a mucha gente le crea. Sí, que se lo creen tal cual y van en cadena uno, otro. Es algo, creo yo, que se produce con las creepypastas, es algo que se producía con las leyendas urbanas, es algo que se produce en el lago Ness muchas veces, es algo que se produce en cualquier lugar al que creo que acudamos y alguien nos diga, oye, pues aquí pasó tal, aquí pasó esto. Mira, un caso perfecto con eso. A mí de nunca me habían dado miedo los espejos. Pues con 12, 13 años a mí me cuenta alguien, ¿sabes que los espejos tienen estas cosas y que si te quedas mirando fijamente algo aparece en el espejo, no sé qué? Desde entonces le he tenido un miedo a los espejos atroz. ¿Tiene alguna explicación? No. Ese terror colectivo, por así decirlo, no tiene ninguna explicación, pero se te imbrica tan dentro de la cabeza, se te mete tan dentro que luego tú eso además lo expresas a los demás. Y los demás se van sumando a esa histeria colectiva de decir, bueno, yo no creo que pase nada con el espejo, pero es que, y si es verdad, siempre te queda esa duda, ¿no? El easy. Lo de terror colectivo, pues no sé, por ejemplo, yo creo que en el caso del bosque de Akinawara, creo que se llama así, en Japón, el bosque de los suicidios, creo que tiene una historia de terror colectiva o de histeria colectiva muy en ese sentido. La gente ya va allí a suicidarse y hay gente que no va a suicidarse, va allí simplemente por el morbo, pero detecta esa energía oscura y todo ese dolor y toda esa pena de la gente que ha decidido quitarse allí su vida. Entonces, yo creo que hay algo real, comprobable científicamente en ese lugar de que pase algo raro, pues seguramente no, pero se crea toda esa leyenda que al final se come prácticamente a cualquiera que la esté escuchando. La energía negativa que de todos los suicidios que se hacen allí, de toda la gente que se mata, eso es energía negativa y que se quedaría allí, claro. Claro, ese es el tema. Esa es una de las explicaciones perfectas para que cuando tú vayas allí o vayas a este cementerio de Greyfriars, como fui yo, sientas esa energía negativa y la sientes de una manera como, o sea, es algo muy difuso. Seguramente a vosotros también os habrá pasado alguna vez. Es algo muy difuso que es complicado de explicar, pero que lo sientes como algo muy real. Nadie te va a decir que eso no lo hayas sentido porque tú lo has sentido como algo casi como un dolor físico. Entonces, eso es real está ahí. Es muy complicado de explicar, pero sí que es cierto que ¿cómo lo explicas eso científicamente hablando? Desde el punto de vista escéptico, que ya te digo que es muchas veces el que yo intento adoptar, no por nada, no por querer quitar aquí emoción ni oscuridad al tema, sino porque es cierto que, bueno, a mí me parece que las leyendas son preciosas para ir comentándolas, pero creerlas precisamente te puede llevar a esa histeria colectiva, a ese terror colectivo de sentir, por ejemplo, que estás en un sitio maldito y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? En ese sitio, simplemente que tú crees que ese sitio está maldito, lo mismo que pasa con los gafes, lo mismo que pasa con los males de ojo, y que tú crees que ahí te va a pasar algo, y te va a pasar algo, hasta que te pasa, ¿no? Entonces, creo que es un punto ahí peligroso el tema de creernos también todo este tipo de leyendas, todo este tipo de historias, sin poner al menos ese freno escéptico al principio de decir, bueno, esto tiene pinta de ser real, esto puede ser así, o hay gente que está exagerando, hay gente que está dando otra versión, y sacar tus propias conclusiones, que yo creo que al final es lo que te va a llevar a encontrar tu verdad, que no tiene por qué ser la verdad de los demás, pero por lo menos va a ser la tuya. Gracias. Me ha hecho gracia, Manuel Jesús, cuando has dicho antes que los Rolling Stones eran un poquito los chicos malos, ¿no? Sí. Hombre, sabiendo que Richard en Ni fue la ceniza del padre, pues... Pero eso es otra leyenda urbana, Paco, claro. ¿Ah, sí? Claro, no lo que pasa es que tienen que vender ese tipo de cosas. Y lo que vende, lo de Keith Richards ha ennifado la ceniza de su padre. No es verdad. La única leyenda de esas, típicas del mundo del rock, que es cierta, es lo de Ozzy Osbourne y el murciélago. O el murciélago. Esa es la única que es real. Y además que Ozzy no lo hizo queriendo.
Contadla que no la sabemos, ¿eh? Estáis hablando ustedes, yo no la desconozco. Vale, pues a ver, la leyenda tiene que ver con Ozzy en los años 80. Ozzy Osbourne fue el cantante del grupo Black Sabbath en su momento. De ahí, pues él hizo su propia trayectoria como solista, Ozzy Osbourne, que hoy es muy conocido porque sale en reality shows, como si fuera la Kardashian con su familia. Pero en aquel momento pues era como el príncipe de la oscuridad, ¿no? Era un tío súper oscuro, súper gótico, súper todo. Pues en un concierto, creo que fue en Boston o en Houston, en algún sitio de Estados Unidos, no tiene otra cosa que hacer público que tirarle un murciélago, ¿vale? Y él pensaba que era un murciélago de broma, de peluche. ¿De quién me va a tirar un murciélago muerto o vivo? Porque todavía, eso sí que todavía no se sabe, estaba vivo o muerto. Yo diría que estaba muerto, pero bueno. ¿Quién le va a tirar algo así al escenario a Ozzy Osbourne? Pues coge Ozzy, dice, bueno, de peluche, coge, le voy a pegar un bocado porque soy súper malote. Coge, le pega un bocado y empieza a llenarse la boca de sangre. Entonces dijo, wow, algo ha ido mal aquí. Lo tiró en ese momento, escupió todo lo que pudo y, vamos, salió del concierto corriendo y le tuvieron que poner la vacuna de la rabia por si acaso. Porque le acaba de pegar un mordisco a un murciélago real, pero él no lo sabía, quiero decirte, no era un truco que había preparado ni nada de eso, fue totalmente inesperado. Cosas del directo. Total, cosas del directo totalmente, pero fíjate, ahí se quedó. Luego han llegado otras muchas leyendas urbanas, lo de Keith Richards, lo de que Paul McCartney está muerto, y lo han cambiado por un doble, todas las leyendas que tiene detrás también Marilyn Manson. Incluso que Freddie Mercury está vivo, también lo dice. Que Freddie Mercury está vivo, Elvis sigue vivo, en fin. Pues este tipo de cosas, pues al final son leyendas que no tienen tampoco mucho fundamento, pero sí que es divertido buscarle como si fuera un juego, ¿no? Buscar a ver dónde está el truco y cómo la gente es capaz de crear toda esa historia alternativa, ¿no? Desde la historia real. Yo creo que es bastante interesante. Pues para aquí. Manuel, ¿alguna vez has hecho una ouija? No, nunca. Ya digo que tal vez ese escepticismo mío también provenga de el miedo que en el fondo siento a ese tipo de cosas también. Miedo, respeto, ¿vale? O sea, con gente que tenga experiencia no tendría problemas en hacerla, pero claro, lo típico de cuando era chaval, ¿no? Con los colegas en el instituto y demás, yo ahí me mantenía alejado porque decía, uy, no. Porque yo había leído cosas, ya conocía el caso Vallecas y este tipo de cosas y decía, yo no quiero que me pase eso. Prefiero, no sé lo que será, porque es que es eso, estamos en las mismas, Paqui. O sea, yo no te digo que después detrás de la ouija vaya a haber un espíritu, un demonio, pero puede haber algo que no entendamos, sea nuestra propia mente funcionando de una manera diferente o lo que sea, y como no somos capaces de entenderlo, a mí lo que me da miedo es eso, es quedarme con la sensación de que yo no puedo controlarlo y que eso además se me puede pedir, se me puede pegar y se me puede seguir y demás. Entonces yo eso lo trato con mucho respeto, la verdad. Lo respeta. Vale, vamos a meter una cuñita publicitaria. El próximo 30, en la jornada de misterio de Bormujo de Halloween, tendremos a Fede Padial hablándonos de la ouija. A ver a ver si Fede es capaz de hacerla hablar delante nuestra. Pues mira, por ejemplo, si Fede ya tiene experiencia, que imagino que sí, con alguien como él no me importaría hacerla como un experimento realmente. Yo creo que yo no la he hecho nunca, también me encantaría. Y que es mejor que Fede para utilizarlo de máster de la ouija. Imagínate, claro. Yo creo que también es verdad que tienes que tener cierta madurez mental, ¿no? Y cierta preparación mental para hacer algo así, porque si no te puede jugar malas pasadas la mente, la cabeza, ¿no? Yo creo que esa es la... Yo siempre he pensado, yo no sé ustedes qué opináis, que a mí siempre me gustaría hacerla, pero con gente que fuera de mi plena confianza. Sí. Porque, claro, yo no me gustaría que nadie me manipulara en ese sentido, no sé. A mí no me gustaría hacerla. A mí yo tengo esa curiosidad, no la he hecho nunca, la verdad, y me gustaría, pero tiene que ser con gente que sea de mi plena confianza. No quiero que nadie me manipule ni nada, ni mucho menos. Yo siempre digo que es mi talón de Aquiles del misterio. Bueno. Pero es que creo que es el de muchos también, ¿no? Es como una puerta abierta a algo que desconocemos, ya te digo, llámalo espíritus, más allá, demonios, lo que sea, pero llama mucho la atención y da mucho morbo, pero cuando llega la hora de hacerla es que es eso, yo creo que mucha gente se queda ahí, se queda sin hacerla porque es algo que tiene mucha enjundia, vamos, en ese sentido. Pero yo sinceramente no es por miedo, yo por escepticismo. A mí me gustaría que si pasase algo verdaderamente fuese fiable, o sea, por eso me gustaría hacerla con gente de mi plena confianza. Pero en fin, aquí, toca. Manuel, para que exista el mal tiene que existir el bien, o al revés, ¿no?
¿Qué lleva al ser humano a hacer el mal? ¿Qué pues hay como también intrínseco en el ser humano? Sí, bueno, pues mira, Sé que como lo hay, también claro. tengo, aparte de ser escéptico, como también soy un poco pesimista, no llegando al punto del nihilismo ni de la misantropía, pero un poquito sí, yo creo que todos tenemos un diablo y un Dios en nuestro interior y que a veces gana uno y a veces gana el otro, simplemente. O sea, no creo que nazcamos totalmente buenos de por sí, o si lo hacemos hay algo en el trayecto que nos desvía. Sociedad, educación, o sea, mala educación me refiero, claro. Mala educación, la propia sociedad, la manera en la que se nos encarrila hacia cierto punto a conseguir ciertas cosas, la frustración que tenemos cuando, por ejemplo, no conseguimos o no encajamos en las cosas que deberíamos encajar. Ese tipo de problemas, creo que eso, o sea, yo lo ubico en la base auténtica de la infancia, de todo, prácticamente casi como Freud, ¿no? De todos los males tienen que ver con cosas que nos han pasado de pequeño. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a hacer el mal. Poniéndome ya también un poquito más filosófico y más romántico, te diría que la ignorancia, porque alguien que hace el mal es simplemente porque no es capaz de hacer el bien. Y si es capaz de hacerlo y hace el mal, creo que está siendo un ignorante, aparte de una mala persona o aparte de alguien sin empatía, sociópata, psicópata o lo que sea. Creo que si hace el mal adrede y lo hace pudiendo hacer el bien, creo que es simplemente por ignorancia, porque no sabe lo que está haciendo realmente. No sabe el daño que puede provocar, no es capaz de entender que ese daño puede volverle, no es capaz de entender que haciendo eso no va a conseguir lo que quiere si es que está buscando un fin. Entonces yo creo que al final es eso, hacemos el mal porque pensamos que es un atajo o pensamos que gracias a eso podemos conseguir algo o por venganza, hay muchas razones. Y si te fijas, para hacer el bien no hay tantas, simplemente el hecho de que pórtate con los demás como tú quisieras que se portaran ellos contigo, al fin y al cabo. Manu, al principio Paqui nombró también quizás a tu única novela, Esperando a Alba. Sí. Nosotros, Maite y yo, estuvimos contigo ahora cuestión de un mes, más o menos allí en el Viso, estuvimos charlando un poquito. Yo no sabía de la existencia de esta novela y nos estoy comentando un poquito la temática, la cual nosotros hemos vivido algo muy parecido, nos sentimos muy identificados con lo que contaba. Es dura, es ver la vida de alguien feliz que se le trunca y es bastante dura, ya te digo, hemos tenido una experiencia muy cercana que cuando la comentaba, pues cuando nos montamos en el coche lo comentamos los dos, digo que no es una novela, es una novela, pero que es algo que le puede estar sucediendo a muchísimas personas en su vida en estos momentos. Sí, total. ¿Cómo te lleva a escribir una novela de esa? ¿Tienes un problema familiar o algo? ¿O cómo te llegas a esa novela? La novela me viene rondando desde hace mucho tiempo. Yo siempre digo que a lo mejor yo tengo una idea, ¿no? En este caso pongo una novela, y la dejo horneándose en alguna parte de mi cabeza por aquí atrás, se queda ahí horneándose, ¿vale? Y de vez en cuando vuelvo a ella, la abro y digo, todavía no está. Y la cierro otra vez. Y ahí se queda hasta que llega el momento en el que yo digo, bueno, o la abres ahora o se va a pasar también. Entonces, pues me pongo a escribirla. La novela nace simplemente del hecho de que a mí me explicaban que para escribir ficción tienes que enfrentar al personaje principal a un gran obstáculo, ¿no? Para que eso sea lo que le haga moverse hacia adelante, ¿no? En eso se basan prácticamente todas las historias. Y yo pensaba, digo, ¿qué obstáculo puede haber más grande que la muerte? ¿Y qué impulso puede haber más grande que el intentar que antes de dejar este mundo conocer a tu hija, que va a ser la persona a la que más vas a querer? Creo que era una idea que era potente, ¿no? Pensaba que podía sacarle bastante rédito a esa idea. Al final me puse con ella. Sí que es cierto que en ese periodo, que te puedo hablar de años, o sea, puede haber pasado 4 o 5 años desde que tuve la primera idea hasta que empecé a escribir la novela, he tenido casos cercanos. La mayoría, por suerte, han salido bien y no han terminado así, pero sí que es cierto que cuando yo soy plenamente consciente de que eso puede pasar. Sí. Es una situación un poco límite, sí, pero que puede pasar perfectamente, porque además no sois los primeros que me lo decís también, Paco, porque muchas veces he estado en entrevistas, hablando con amigos, gente que se ha leído la novela, y me ha dicho, eso le pasó a mi sobrino, eso le ha pasado a mi primo, eso le ha pasado a un sobrino mío, prácticamente igual, ¿eh? Con ese mismo argumento de una persona a la que le queda poco de vida, pero está a punto de vivir uno de los momentos más felices, que es el de ser padre o ser madre, ¿no? En este caso. Y bueno, es una situación compleja, pero que ya te digo que es totalmente real, como tú dices.
Enfrentamiento de la vida y la muerte. Cómo Y- llegan uno y se van otro. Y cómo también, pues, tienes las maneras. Yo quería escribir una historia sobre cómo amas la vida cuando estás a punto de perderla. Y eres capaz de hacerlo, eres capaz de enfrentarte a ese destino de esa forma, con entereza, con alegría, con felicidad. Sabiendo que la vas a perder. O sea, Sabiendo que la vas a perder. teniendo Pero puesto es lo que digo una siempre, fecha Paco, límite. perderla la vamos a perder todo. Sí, pero hay quien la va a perder y hay quien tiene una fecha y te han dicho, escúchame, que llegas hasta aquí. Eso es. Y es lo Eso difícil. yo lo Vivir esos comentaba días es lo difícil. precisamente. Sí, perdona. Yo lo comentaba precisamente con Pedro Pilar, hablando de este tema. Y le decía, ya Pedro, que hay gente a la que le dicen, oye, pero es que estás en tu tiempo de descuento ya. Sí, sí. Y yo decía, oye, es verdad que eso tiene que ser lo peor del mundo, pero es que hay gente que puede morir antes que tú y tampoco se dan cuenta Sí. porque no lo saben, porque hay accidentes, porque de un día para otro te puede pasar cualquier cosa. Entonces, también puede ser algo beneficioso si le damos una vuelta de tuerca, el saber cuándo te va a ocurrir, porque puedes marcharte cerrando ya todo lo que tienes abierto, ¿no? Definitivo. Pero yo siempre he pensado que te digo, porque como lo he vivido, creo que es morir en vida. Sí, bueno, en parte sí, ya te digo, pero sobre todo porque creo que sabemos la pena que vamos a dejar alrededor y eso nos lastra mucho también, o nos lastraría en el caso de vivirlo, porque sabemos que estamos haciendo sufrir a otras personas, ya no solo por nuestro propio sufrimiento y por lo que vamos a perder nosotros, sino por todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Salva. Bueno, vamos a ver. Yo quiero que tú me digas personalmente si crees en las maldiciones, los males de ojo, que te puedan echar. O sea, como las gitanas estas que van por la calle y dicen, pues, te pase esto, te pase lo otro. A ver, maldiciones, si tú crees en ellas. Yo no creo en las maldiciones tal cual de que alguien tenga el poder de maldecirte y hagas lo que hagas, quiero decir, no tengas tú ahí ni que pinchar ni que cortar, ya estás maldito, pero sí creo que alguien te dice eso y tú puedes llegar a creerte que te ha echado una maldición real y ese llegar a creértelo, como hablábamos antes también del terror colectivo, de la historia colectiva, ese llegar a creértelo puede ser igual de peligroso que la propia maldición en sí. Eso sí lo considero yo, porque además no te voy a decir que es que lo haya vivido, pero sí que es cierto que yo también, es algo. Por eso que eso es como te lo tomes. Eso es como te lo tomes, ¿no? Es como cuando se va a investigar a cualquier lugar y hay gente más aprensiva y hay gente menos, ¿no? El aprensivo, pues lo más normal es que cualquier ruidito ya es algo, ya ha pasado algo aquí. Se ha movido no sé qué. Pues yo a lo mejor estoy en la otra parte, que es lo de, bueno, vamos a tranquilizar, vamos a intentar encontrar una explicación lógica a todo esto. Pero sí que es verdad que es eso, cualquier persona puede pensar que tiene gafe porque le hayan pasado 2, 3 cosas malas, por así decirlo, continuadas. Y creo que ese pensamiento, si se queda ahí en tu mente y se va desarrollando, es muy, muy, muy peligroso porque afecta la manera en la que tú te enfrentas a la vida, a tu actitud, a todo lo que haces. Claro, yo creo que tú eres el que alimenta las maldiciones esas, los males de ojo. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que, oye, maldición como tal se la puede echar una persona a otra, oye, porque estás enrabietado con ella y puede llegar a funcionarle incluso. Pero, por ejemplo, si tú a mí me dices que alguien, por decirte algo, alguien que yo no sé quién es ni nada, sin yo saberlo, me ha echado a mí una maldición, yo te digo, pues no le está funcionando tampoco mucho, ¿sabes? Porque como no estoy yo pensando cada 2 por 3, uy, es que estoy maldito, es que me han hecho esto, es que tengo que tener cuidado. Pues entonces yo no me lo tomo de esa manera. Vale, gracias. Manuel, si hablamos de Pacto con el Diablo, hablamos, digamos, del diablo un poco personificado, ¿no? Y no es ni más ni menos que Gil del Rey. Sí. En el cual hablas en tu libro, ¿no? En la estirpe de Fausto. El mariscal de las tinieblas. Exactamente. Correcto. Háblanos un poquito de este muchacho. Pues Gil de Rey era un muchacho muy simpático, como tú dices, que bueno, nació en Francia, perteneció al ejército francés, llegó a ser mariscal y bueno, encontró a Dios, por así decirlo. Él tenía una imagen de Dios bastante concreta suya, porque había visto también morir a gente en su familia, tenía
yo creo que era un psicópata como tal, pero bueno, tenía esa manera de que desde pequeño tenía una especie de morbo especial con la muerte. Entonces, pues la relación que él tenía con la religión era de aquella forma. Él se sentía mal por las cosas que había hecho. Había matado, por ejemplo, a un compañero suyo siendo adolescente, porque en una lucha de estas pequeñas de espada de entrenamiento, pues directamente se lo había cargado porque no había contenido su fuerza. Y bueno, vio en el ejército la manera perfecta también de matar a gente, porque sí, ¿no? Sin que nadie le dijese nada, incluso te podías convertir en un héroe. Pero se cruzó por medio la persona que él creía que le iba a llevar al buen camino, por así decirlo, ¿no? A quitarle todos los pecados que había hecho, que no era otra que Juana de Arco. Entonces él fue la mano derecha de Juana de Arco durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Después de que Juana de Arco reconquistara Orleans y demás, a Juana de Arco, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? La prenden y la matan, la asesinan. Entonces, cuando Gil de Retz pierde esa imagen que prácticamente para él era Dios, Juana de Arco para él era Dios y lo pierde. Y ya dice que no le queda prácticamente nada por lo que vivir, pero en lugar de quitarse la vida, lo que hace es dar rienda suelta a sus instintos más depravados y más perversos. Se va a su castillo y desde allí pues llama a sirvientas, llama incluso a niños y les lleva a cabo las torturas más depravadas y más horribles que nos podamos imaginar durante años. Hasta que, bueno, él era un noble, era complicado que se le pudiera encarcelar y demás, pero ya llegado el momento, eran tan obvias las desapariciones alrededor que era imposible pasarlo por alto ya. Y entonces, pues se le detiene y al final se le juzga. Y él lo único que se consideraba era un enviado de Dios para erradicar el mal en el mundo. Y cuando perdió a Juana de Arco, pues también como que perdió un poco ese hilo que tenía con el mundo real y dio rienda suelta, ya te digo, a todo lo depravado que llevaba dentro. Un caso muy parecido al de Elizabeth Bathory también, a la Condesa Sangrienta, que es, de hecho, ella es anterior, creo, a Gil de Retz, pero no se llevan mucho tiempo entre los dos y fueron dos casos que evidentemente eran horripilantes y vamos, provocaron un shock tremendo en la propia sociedad de la época, no solo por lo malvados y por lo perversos que eran, sino porque eran nobles. Y es como, bueno, un noble también es capaz de hacer estas bajezas, pues parece que sí. Grandes locos de la historia. Totalmente. Además, sí que es verdad que lo he pasado por alto un poco, Juanma, el tema del pacto con el diablo de Gil de Retz. Él, cuando se mete en su castillo, se rodea de gente muy oscura, de gente supuestamente ocultista, de nigromantes, y le hacen ir por ese camino también. O sea, le comen un poco la cabeza, ¿no? A Gil de Retz, que evidentemente en ese momento pues también estaba un poco oído. Él ya tenía el toquecito dado, que yo digo, pero claro, si encima le empujas y le llevas a eso, pues yo creo que ya tienes la mezcla explosiva perfecta. Ya está. Aquí. Imagínate, Manuel, que tuvieras una máquina del tiempo. ¿Para qué irías al pasado y por qué irías al futuro? Al pasado no iría para cambiar nada mío. Siempre he sido igual de egoísta, a lo mejor, y donde iría sería el concierto de Queen en Wembley en 1986. Esa es mi respuesta estúpida. Escúchame, si tienes hueco, llévate a Juanma. Sí. Pues, ya somos dos, Juanma. Que ni matar a Hitler, ni detener la guerra civil, ni nada de eso. Yo soy súper egoísta y súper... ¿Vivirías los carnavales de nuevo? ¿Viviría los carnavales? O sea, los que yo he vivido, ¿quieres decir? ¿O los que otros anteriores? Yo tengo tan buen recuerdo de esos carnavales, Paqui, que yo creo que no me hace falta ni vivirlos de nuevo. Porque además cada año son nuevos. Claro, es que a lo que voy es que eso para mí era imposible vivirlo, pues yo nací ya en el 87, entonces no estaba vivo. Es algo que realmente ni siquiera he podido imaginar. Entonces eso sí que me gustaría vivirlo. Y en el futuro, pues no sé, me gustaría viajar a lo mejor 50 años en el futuro. No sé si seguiría vivo o no, pero por lo menos para ver qué ha sido de mí, o digamos, mira, mejor dicho, un día después de morir, yo, para ver cómo, o sea, o cómo la gente me recuerda en ese momento, o qué es lo que he dejado, cuál es el legado real que he dejado tras de mí, si he dejado mucha gente, si no,
Y decía... Claro, exactamente. Yo me acuerdo que además por aquella época, bueno, espero que cicatricen menos, pero sí que es verdad. Por la época por la que yo empezaba a leer a Becker, un poquito después a lo mejor, me acuerdo que mi tío tenía un libro de Tipi Cole, el dúo este tan famoso de humoristas, ¿no? Y había un poema súper chulo y gracioso que a mí me decía muchas gracias en ese momento, en el libro que era: el día que yo me muera quiero estar vivo para ver si a mi entierro van mis amigos. Y yo en ese momento no lo entendía del todo, pero con el tiempo lo he ido dándole tantas vueltas y reflexionando tanto que digo, claro, es la única razón por la que yo querría estar vivo el día de mi muerte, por ver si es cierto que todo lo que creo que estoy construyendo luego se mantiene ahí, ¿no? Y no lo había pensado nunca, lo de viajar al futuro, pero creo que es una buena... Creo que sería mi respuesta, hoy por hoy al menos, eso. El día siguiente a yo morir y ver lo que he dejado ahí. Aquí. Manuel, ¿cuál es tu creepypasta favorita? Mi creepypasta favorita es Candle Cove, por encima de Slenderman, que me parece también otro pedazo de creepypasta, pero creo que Candle Cove lo tiene todo. Muy rápidamente, es una creepypasta que habla sobre un chaval que se mete en internet y empieza a preguntar en un foro por si alguien recuerda un programa de los años 80 en una televisión local de Oregón. ¿Os acordáis de este programa? Que era un programa de marionetas, tipo Barrio Sésamo, que iba de un pirata, iba tal y tal, y cada cual lo recordaba. Empezaban a aparecer también otros usuarios que decían, es verdad, yo me acuerdo que salía tal, sí, pero a partir de cierto momento el programa se ponía como un poco tenebroso, ¿no? Para los niños, y salía el capitán espanta niños o algo así. Era como que se volvía súper creepy, ¿no? Y claro, era como un show que se había emitido hace tiempo, que nadie se acordaba, pero nadie tenía acceso a él, no sé qué. Y luego la creepypasta, la historia termina preguntándole el chaval a su madre, oye, mamá, ¿tú te acuerdas de cuando yo veía este programa, que yo era pequeño y me ponía en la tele? Me dice, hombre, tú me decías que veías el programa, pero yo solo te veía a ti sentado delante de la televisión con la nieve, con la estática, y tú te reías y hacías gracias y señalabas, pero yo no podía ver absolutamente nada allí. Pero tú te rías mucho con ese programa. Y claro, esa creepypasta, yo cuando la escuché la primera vez, digo, pues que lo tiene todo, absolutamente todo, porque además todo lo que sea tema de niños siempre como que te da un poco más de yuyu incluso, ¿no? Y al menos a mí. Y meterlo en esa historia en la que los niños son capaces de ver cosas que los adultos no. Y esas cosas a lo mejor tienen también ese puntito tenebroso, pero ellos no se dan cuenta porque son niños y no han aprendido todavía ni siquiera si eso les tiene que dar miedo, ¿no? A mí me parece fabuloso, de verdad. Candle Cove se llama. La recomiendo muchísimo que la gente vaya a verla, a buscarla. Incluso hay una serie de Channel, o sea, de Sci-Fi que se llama Channel Zero. Su primera temporada está dedicada a Candle Cove. Manu, estamos terminando. Se nos echa el tiempo encima, pero claro, hay un par de libros que no hemos hablado, o tres creo que se nos quedan, pero hay uno que es Somnium Tenebris, que es del que tú nos vas a hablar en el próximo 30 de octubre en Bormujo. Brevemente, para no desvelar lo que es la conferencia, ¿qué es Somnium Tenebris? ¿De qué nos vas a hablar, Manu? Pues mira, muy sencillo. Somnium Tenebris es un tratado sobre pesadillas y sueños oscuros, que es un tema que a mí también me ha fascinado de siempre. Es algo que, oye, no todos hemos hecho ouijas, no todos hemos tenido una experiencia paranormal con un fantasma, pero todos, absolutamente todos, hemos tenido pesadillas. Entonces, yo creo que es algo que nos une también mucho y me interesaba estudiarlo. ¿Qué es lo que he intentado hacer? Lo mismo que hice con La estirpe de Fausto también. Coger el tema de las pesadillas y llevármelo a muchas perspectivas. Perspectiva científica, en este caso neurológica, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la neurobiología, pero también desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del arte, de la historia, y meter todo eso, condensarlo, por así decirlo, en un libro, que la verdad es que es bastante grandote, pero está condensado, y mostrar cómo ha ido evolucionando todo ese tema de las pesadillas, cómo las pesadillas han marcado también a mucha gente, cómo han sido tenidas en cuenta como presagios oscuros, ¿no? Como han sido también utilizadas como inspiración por artistas maravillosos como Goya, como el propio Wes Craven cuando crea Pesadilla en Elm Street y demás. Pues todo eso, unirlo dentro de un libro y ofrecérselo a toda esa gente que le guste tanto lo oscuro como a mí y que a lo mejor haya tenido también experiencias chungas con pesadillas y quiera conocer un poquito más sobre el tema, porque eso sí es otra de las cosas que a mí siempre me gusta repetir. Nos da miedo lo que desconocemos. Cuando lo conocemos, cuando nos metemos de lleno en eso y sabemos más y tenemos más información, normalmente ese miedo ya no es tanto y decrece bastante.
Pues bien, yo creo que con esto vamos a terminar. Dejamos el tema abierto en Somnium Tenebris. Y nada, desde aquí invitar a todo el que nos esté viendo que si tiene la oportunidad de acompañarnos el día 30 de octubre en el Centro Cultural La Tarazana, pues allí seguiremos escuchando a Manu y seguirá desvelándonos un poquito más de lo que es este libro y este tratado. Yo por mi parte nada más, no sé si algún compañero se le ha quedado alguna pregunta pendiente, si le queréis la hacemos y la contesta de forma muy breve. A ver, quien levante la mano quien quiera preguntar. ¿Nadie? Yo es que me llevaría hablando hasta mañana, pero... Pues venga, pregúntale una ligerita. No, ya aprovecharemos el día de la jornada, que es el día de Halloween, y ya te haré un montón de preguntas y pues la responderé. Tan maravilloso de Somnium, que eso no lo podemos perder. La responderé encantado, Paqui, desde luego, porque además es eso, yo se lo comentaba también a Paco el mes pasado, cuando me lo propuso, digo, ¿sabes lo que largo yo? O sea, ¿sabes lo que hablo y demás? Que podemos estar allí. Y hoy la pena es que también me ha cogido a mí un poco con el tiempo encima, pero bueno, me lo he pasado estupendamente, la verdad. Mejor porque así nos queda un poquito con más ganas de disfrutarte el día 30. Estupendo. Pues nada, para mí ha sido un placer, la verdad, compartir este ratito de charla con vosotros. Ha sido una entrevista diferente, que es de las que también me gustan a mí, porque al final, cuando te preguntan siempre lo mismo, pues acabas un poco cansado de repetir siempre lo mismo. Hemos vuelto un poco locos, ¿no? Porque hemos ido de un tema a otro. Al contrario, ya te digo, yo creo que ha sido una entrevista súper chula porque me habéis permitido hablar también de un montón de cosas y demás. Y gente que, pues, si me escuchas en Espacio en Blanco, me escuchas en cualquier otro programa de estos, no vas a saber que me gusta el carnaval o no vas a saber que me gustan los pecos o este tipo de cosas. Entonces, que nos gustan los pecos, ¿eh? No que te gusten. Que nos gustan, claro. ¿Ves tú? Pues fíjate que he elegido lo de irme al concierto de Queen, pero no al de los pecos, Paco. Oye, eso es algo... Fallo. Yo me hubiera... Con al de Queen iba Juanma, yo me hubiera ido al de los pecos, me iba yo contigo. A mí también me gustan los pecos también, ¿eh? Oye, al final a todos nos gustan los pecos. Oye, eso está bien también. Eso sí empieza a ser ya maldito. Una pregunta... Terror colectivo. Una pregunta que hacemos todo el mundo y no te vas a escapar sin que te la hagamos. A ver. ¿Tu película favorita de miedo? La película. Vale, pues no voy a ser muy original. El Exorcista número 1. Y luego después de esa, sin orden tampoco aparente, Hereditary, que es una bastante reciente, que me puso los pelos de punta. La apuntamos. The Babadook, me gusta también muchísimo. Hostia, ¿de Babadook? Sí, a mí me gustó bastante. ¿Y cuál más te diría? Bueno, pues de las clásicas también yo soy muy fan de Pesadilla en Elm Street, por ejemplo. Aunque no me dé ya hoy en día miedo, pero bueno, como película de terror que es, pues yo también la cogería Pesadilla en Elm Street. Y por supuesto la película de terror patria por antonomasia, que es ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrado. Pues no la conozco, la tengo que ver. Pues escúchame, te estás perdiendo... Yo sí la conozco, yo la he visto. Pues es una joyita. Además, Manuel, nosotros vamos tomando nota, no sé si te estarás dando cuenta porque después las vemos, ¿eh? Sí, pues ya me contaréis. Eres de los pocos que no he dicho al final de la escalera. ¿Quién puede matar a un niño? Los niños son especiales. Sí. No desveles, Salva. Se nos echa el tiempo encima y sobre todo a él y no vamos a abusar de él. Darte las gracias, Manu, y en otra ocasión seguiremos con esta charla y nos vemos el día 30 que ya va siendo hora, ¿vale? Nos vemos allí. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Un beso, adiós. Venga, un beso.